Hola, bienvenidos de nuevo a Un poco de ciencia por favor en YouTube. Hoy os voy a describir los principales contenidos de un capítulo de mi nuevo libro de reciente aparición, El radar en la historia del siglo XX. El capítulo 7 en el que se analiza el determinante papel que jugó en la batalla del Atlántico el radar de microondas. Es decir, en los combates que se realizaron entre la Marina de los Estados Unidos y de Gran Bretaña contra los submarinos alemanes, ya que estos, desde los primeros compases de la guerra, trataron de interrumpir la cadena de suministros que desde Norteamérica llegaban a Gran Bretaña para sostener el esfuerzo bélico de esta última. La presentación va a estar dividida en tres partes. En la primera os voy a describir cuál era la situación en este escenario de los contendientes al comienzo de la guerra. En el segundo os describiré los principales acontecimientos que ocurrieron entre el comienzo de la guerra y mayo de 1943, que fue el punto de inflexión de la batalla en este momento, y veremos las razones de por qué esto ocurrió. Al comienzo de la guerra y tras la experiencia adquirida en la lucha contra los submarinos alemanes durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña había desarrollado un dispositivo denominado ASDIC que posteriormente pasaría a denominarse sonar por su equivalencia con la palabra radar. En cierto sentido, se debe considerar que es una especie de radar submarino. Este era un dispositivo que emitía ondas sonoras, no ondas electromagnéticas, porque las ondas electromagnéticas no se propagan por el agua. Un barco que tuviera dispuesto este equipo tenía un emisor y un receptor. Cuando emitía ondas sonoras, si éstas se reflejaban en un submarino sumergido, el eco era detectable. El problema es que este sistema tenía notables limitaciones. Por ejemplo, no podía detectar amenazas situadas a poco más allá de 1 kilómetro, no detectaba la profundidad a la que se encontraban los submarinos y no era capaz de detectar la presencia de submarinos navegando en superficie. Pero el mando británico estaba totalmente confiado en que este dispositivo cambiaría por completo la guerra submarina cuando se volviera a producir. Los hechos les demostraron muy rápidamente que estaban completamente equivocados. En el lado alemán, por otra parte, el almirante Karl Dönitz, que había sido comandante de submarinos durante la Primera Guerra Mundial, desarrolló una táctica de uso de los submarinos, Rudeltaktik en alemán, que ha pasado a la historia como manada de lobos, es decir, la forma de usar los submarinos en colaboración, en cooperación. Esta táctica estuvo ya plenamente vigente en el verano del año 41, aunque ya en el año 40 se empezó a tantear y ensayar. La idea era que cuando un submarino centinela detectaba la presencia de un convoy de suministros hostil, comunicaba la presencia de este convoy a la base central situada en el continente europeo. Desde allí se enviaban comunicaciones a submarinos que estuvieran en las proximidades para que se agruparan y una vez que todos estaban reunidos atacaban al convoy por la noche y desde la superficie. ¿Por qué? Porque desde la superficie un submarino navega con mucha facilidad, es decir, tiene una movilidad mucho mayor que cuando está sumergido, y por la noche porque eran prácticamente indetectables. Esta táctica, empleada durante los primeros años de la guerra, resultó un absoluto éxito para los submarinos alemanes, como veremos más adelante en esta presentación. Bien, de manera que al comienzo de la guerra, el primer británico Winston Churchill tuvo claro que los submarinos representaban una verdadera amenaza para la continuidad de la guerra por parte de Gran Bretaña. Y para él fue lo que realmente más le asustó durante toda la guerra. Y así, desde los primeros tiempos, hubo aviones equipados con radar antisubmarino. Esos primeros radares ASV Mark I y Mark II no eran de microondas, necesitaban utilizar una antena muy grande y ahí veis en ese avión un Lockheed Hudson equipado con el radar ASV Mark II. Veis la antena transmisora en el morro y las receptoras debajo de las alas. Este equipo se empezó a utilizar en enero del año 41. Era capaz de detectar submarinos navegando en superficie hasta unos 7 u 8 kilómetros, pero tenía un grave inconveniente, y es que cuando el avión se encontraba a menos de 1 kilómetro de distancia del submarino, los ecos radar del submarino se confundían con los ecos radar de la superficie del mar, de manera que se perdía la detección del submarino. Esa limitación hizo que
el primer hundimiento provocado por un avión equipado con este radar no se produjera hasta finales de ese año, es decir, casi un año después de empezarse a utilizar. Para salvar este grave inconveniente, un comandante de aviación que tenía experiencia en la lucha antisubmarina, de apellido Lake, desarrolló una idea bastante imaginativa que ha pasado a la historia con el nombre de las luces de su nombre, Lake, en el verano del 42. La idea era equipar a los aviones antisubmarinos con unos potentes focos que emitían una luz potentísima, de manera que cuando la señal del radar se confundía con la de la superficie del mar, encendían los focos, esos focos iluminaban al submarino navegando en superficie y podían atacarlo. Ahí a la derecha podéis ver una prueba de este sistema en el que un bombardero B-24 dotado de estas luces está iluminando a otro bombardero B-24 y como veis el reflejo que da es extraordinariamente grande. Los submarinos se pudieron defender de la detección radar por parte de los británicos primero y estadounidenses después gracias a un dispositivo muy sencillo pero muy eficaz, METOX, que desde el verano del 42 equipó a todos los submarinos alemanes. La idea era un dispositivo que, dotado de una antena en forma de cruz, como veis a la izquierda de la imagen, que cuando un submarino era iluminado por un radar ASV Mark I o II, emitía una señal audible, de manera que al submarino le daba tiempo a sumergirse y por lo tanto escabullir el ataque de los aviones. Ahí lo veis, la antena de ese equipo situada en la torre del U-230 y ahí en la del U-196. Bueno, este panorama cambió drásticamente en mayo del año 43 y un poco antes especialmente, cuando a partir de marzo de ese año se empezaron a instalar en los aviones del mando de costa de los británicos y del equivalente de los Estados Unidos el radar de microondas. El radar de microondas tenía muchas propiedades, una de las cuales es que necesitaba una antena muy pequeña, por lo tanto se podía introducir en el morro del avión que lo equipaba y protegerla con un carenado. Ahí la veis en un Wellington y ahí la veis en un B-24. El B-24 jugó un papel determinante en este escenario, no solo por las propiedades del radar de microondas, sino porque este avión tenía un gran radio de acción y permitió cerrar lo que se conoció como la brecha del Atlántico, un enorme espacio, que lo veis ahí, situado entre las costas de Gran Bretaña, Islandia, Groenlandia y Terranova, donde durante los primeros años de la guerra los submarinos alemanes operaron con una cierta impunidad. El radar de microondas jugó un papel decisivo y es muy fácil entender la razón. Un submarino sumergido, cuando está en disposición de atacar un convoy, lo único que lleva por superficie es la antena. Pero cuando un avión equipado con el radar de microondas iluminaba esa antena, el eco era detectable. Y no solo eso, sino que lo era a distancias de hasta 10 kilómetros. Esto cambió drásticamente el panorama del combate contra los submarinos, como se ve en esta imagen, donde veis que durante los primeros 4 años de la guerra, es decir, hasta 1942, el número de hundimientos provocados por los aviones que estaban equipados con los radares, los del mando de costa de la Fuerza Aérea Británica y los equivalentes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, veis que el número de hundimientos fue bastante limitado. Panorama que cambió drásticamente a partir de la primavera del año 43, cuando ya estuvieron equipados con el radar de microondas en sus distintas variantes, desde el MK3 hasta el MK10. Hasta el punto de que en ese año el número de hundimientos provocado por estos aviones representó casi el 70% del total de hundimientos habido en ese escenario. Vais a ver ahora un vídeo de la época en la que un avión equipado con ese radar ha detectado un submarino y lo está atacando. Realmente atacar a un submarino de estas características era complicado porque el objetivo que ofrecía era muy pequeño de tamaño. Muy bien. Para tener una perspectiva general y global de cómo fue el combate en el escenario de la batalla del Atlántico, ahí veis una imagen en la que os muestra a lo largo de toda la guerra en línea roja los barcos hundidos por los submarinos, desde el comienzo hasta el final. Veis que hay un pico extraordinario de barcos
hundido durante el verano del año 1942, cuando casi 500 mercantes fueron hundidos. En todo el año 1942, los U-Boot hundieron casi 5,5 millones de toneladas, una verdadera catástrofe para Gran Bretaña. Ese panorama cambió, como veis ahí, drásticamente el siguiente año, en el 43, cuando apareció el radar de microondas, que lo que provocó fue un pico de hundimientos de los submarinos, ahí lo veis, cerca de 150 solo durante el verano. Eso hizo que los submarinos tuvieran que ser retirados del Atlántico durante el verano de aquel año. Y había una razón adicional, y es que, al contrario de lo que pasaba con el METOX, el detector que llevaban los submarinos, que emitía señales perfectamente detectables cuando un submarino era iluminado con el radar de no microondas, ASV Mark I o Mark II, ese METOX no emitía señal alguna cuando era iluminado con el radar de microondas. Por lo tanto, tuvieron que retirarse, como ya digo, los submarinos hasta que hubiera disponible para estos un dispositivo que emitiera señales cuando fueran iluminados con el radar de microondas. Pero eso llegó tarde y llegó mal, en la forma de un dispositivo llamado Naxos U en septiembre de 1943. Ahí tenéis la antena de ese equipo. Este sistema emitía muchos falsos positivos, tenía mucho ruido, se estropeaba con muchísima facilidad, es decir, los comandantes de los submarinos alemanes nunca volvieron a tener confianza en las señales que emitían sus detectores, al contrario de lo que había ocurrido con el METOX. De manera que a partir de la primavera-verano de este año 1943, los submarinos alemanes perdieron la batalla del Atlántico. Claro que los combates se sucedieron hasta el final de la guerra, pero realmente la batalla ya estuvo perdida en ese momento. Pues nada más, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, espero que os interese el libro, espero que os animéis a leerlo y si lo hacéis, espero que os guste. Muchas gracias.